Y ahora por ahí estás con un formato como sólido, de banda, Sí, digamos, sí. y querés saber cuáles son, en cuanto a los métodos de composición, cuál sería la diferencia entre este momento y la época de los encargados, por ejemplo. Ah, bueno, se parece mucho a la época de los encargados porque era un grupo también de trabajo. Eh, Creo que en los encargados había pistas, ¿no? Que en ese momento era novedoso, interesante, y entonces mm, tiene puntos de contacto con los encargados, pero lo que pasa es que es un grupo de performance, es un grupo muy libre a la hora de tocar. En cambio, los encargados era una música muy agarrada. A la hora de componer, igual, yo siempre creí que los encargados era la primera banda, por lo menos de Argentina, que ensayaba alrededor de una mesa, ¿no? O sea, era en serio, ensayábamos alrededor de una mesa. Ahora no, es más, cada vez nos tenemos que ir a una sala más grande, ¿viste? Claro. Y sonaba, nos amplificábamos por un equipo de audio grande. En cambio, ahora casi usamos un amplificador, un PA estamos usando cuando estamos ensayando. Es un sonido, la misma presencia ya de bajo, con equipo, con una batería que a la vez yo pretendo que tenga tanta presencia como la que tenía la caja de ritmo en los encargados, que me parece que era un poco Está excesiva. afectado por la época. Claro, está afectado por la época, absolutamente, sí, sí. Sí. Cuando me dicen que el disco es de vanguardia, yo digo, pero se ve que es re 80 el disco, ¿viste? Tiene esas cajas de ritmo, esa reverb, o sea, ese mito es una pelotudez, ¿viste? De que era avanzado. El disco, lo mejor que tiene en todos sus defectos es que refleja la época, Sí. cuando muchos discos de esa misma época no lo hicieron. Es muy interesante cómo tus conceptos musicales exceden la música y empezás como a fusionar con, no sé, los experimentos científicos, la Sí, literatura, la sí, sí, que tecnología. yo compongo desde ahí. Para mí todo pasa por ese, si yo te dijera que hay una posibilidad que te ofrece el arte que no te la puede dar la arquitectura, por ejemplo, que es construir una casa desde el techo, ¿no? Entonces, ¿cómo desaprovechar esas condiciones en donde la construcción, cuando viene otro lado, a la vez te va llevando a algo que termina no siendo una casa? Si empezaste por el techo, es el techo de una ameba, por ahí lo que hiciste, de una ameba gigante, lo que sea. Entonces, ir viendo qué ser configurás en cada canción ni hacer, muchas veces hacemos representaciones. Yo hago planos a veces, pero que son conceptuales, ¿no? O sé cuatro cosas, sobre todo cuando trabajo con un grupo que no es porque acá lo mejor que tiene es que, aunque yo lleve pongo el techo y me van a poner un techo abajo también, o Claro. sea, acá todos son artistas y tienen una injerencia y está abierto eso, o Ujú. sea, creo que en los encargados era todo más estricto, también eh, yo creo que era menos libre yo Ujú. todavía. Y aunque parece que era una música, era mi obligación, tenía la edad adecuada, si no hacía algo que no fuera diferente, jamás lo iba a hacer. O sea, creo que un artista cuando aparece, si no hace algo que sea distinto, más vale que se quede en la casa, ¿no? O sea, no lo va a hacer después. ¿Y crees que muchas bandas de rock actuales, al no tener esa curiosidad, como personas como vos, de mezclar la música, meterse en diferentes métodos de composición, pasan a no interesar mucho Sí, en son esto? estándares. En general hay mucha música que podemos considerar que son estándares, y no solo en el campo del rock, pero también hay estándares en el campo hasta de la medicina, pues, o sea, con la evolución que tienen los virus y las enfermedades, lo primero que se plantean es qué es lo que saben para resolver los problemas, muchas veces un médico, en vez de pensar qué pasa en esta persona única que yo no sepa, ¿no? Entonces, hay estándar también en la construcción de edificios, así nos va, cada vez son más feos. Este, Creo que la elegancia es tener estilo, es económico, lo otro es caro.
Ser estándar es caro, porque quiere parámetros ya cerrados, ¿viste? Y entonces se arma un mercado alrededor de eso y todo es carísimo a partir de eso. Y me refiero hasta esa gente que cree que tiene que tener un instrumento X para poder lograr al final una música que existe. ¿Y para qué? ¿Por qué no tenés uno que no la pueda lograr si vas a intentar lograr la música X que te gusta? O sea, si vas a tratar de lograr algo que ya está hecho, hacelo desde otro instrumento. Hacelo desde un planteo en donde no lo puedas realizar igual. Porque seguro que eso conduce a algo que tiene más posibilidades de ser interesante que vos compruebes, puedo ser tan bueno como esto que ya ocurrió. Entonces, para eso está la gimnasia, para eso está el gusto siempre decorativo. Entonces, lo que te gusta, dejáselo a tu sistema digestivo. No lo apliques sobre la música. Tiene que haber algo superior al gusto y que es la develación, o sea, correr un velo. Eh, Porque la experiencia, o sea, la expresión es siempre, a veces me pudre, pero no tengo nada demasiado en contra de la expresión. Pero intentar, lo que experimentamos como arte es siempre simbólico y está presente. Lo único que uno corre un velo cuando tiene suerte, porque nadie es un artista a las 24 horas del día, todos los días. Mentira, eso es mentiras. Y eso tiene que ver más con una idea ilusoria de la vida, de los que crean, ¿no? Eh, lo que sí estoy muy seguro es que hay mucha diferencia entre un creador y un creativo. El creativo finalmente es aquel que realiza algo con un objetivo y lo logra. Y la creatividad es para publicitarios. Un publicitario está obligado a ser creativo. Pero yo puedo hacer un disco que sea juzgado poco interesante, lo que sea, pero siempre va a ser una creación. No tiene ese tipo de objetivos. Y eso por ahí le da posibilidades en el mediano, largo plazo, ¿no? Porque yo creo que hay mucho, cuando pienso en el disco de Skip Spence, de Noir, no sé si lo escucharon, que fue considerado el peor disco de la historia, ¿no? Rolling Stone, creo. Por la Rolling Stone, revista que siempre se ha destacado por, también dijeron, cuando escucharon Sandinista, por favor llamen a un productor y era Lee Perry. ¿No? O sea, nunca entendieron nada, ¿no? O sea, lo importante es Beyoncé, no hay ninguna duda, es un aporte increíble ese culo. ¿Qué tenemos ahí? Yo ni siquiera sé muy bien, todos me dicen que tiene un culo bárbaro, pero no lo ubico, vi que le cantaba a Obama, ¿no? Pero, digamos, ese disco estaba lleno de intenciones ocultas que ni él podía manejar, y era una creación. No se trataba de creatividad, era una creación absoluta, ¿no? Un tipo que llegó desnudo en moto al estudio con la poca plata que le quedaba después de comprar la moto. Yo me imagino los que tuvieron que ver a Skip Spence atravesar la ruta 66 para llegar a ese estudio, ¿no? Medio desértico, desnudo. ¿Y qué vieron? Un hippie loco. Y bueno, sí, lo era, pero ahí había un artista en plena acción. Él precisaba una moto y llegar hasta ahí, listo. Y fue su propio técnico, ¿no? Todo. Y yo creo que está repleta la historia del arte, de la música, de ejemplos así. Porque muchas veces no es una experiencia linda. O sea, cuando salió el primero de los Pistols, la gente consideraba que la tapa era horrible. Ahora cualquier local de ropa tiene esa estética. Ahora no, hace años. Y continuamente es así. Digamos, yo aprendí mucho de los criterios del punk. Cuando el punk era una forma de arte y que después se transformó en rock y que terminó en rock and roll, ¿viste? Como una degradación. Siempre siento que desde la pintura rupestre el arte decae, hasta hoy. Bueno, pero para los contemporáneos a veces hubo cosas de valor. Yo me imagino lo que debe haber sido ver esas pinturas
adentro de esa cueva de noche con el fuego, que son toda una narración cinematográfica, pintadas con una delicadeza. Hablando de, te metiste en el mundo del cine, yo noto que en Supernatural vos hilás entre canción y canción como líneas de diálogo. Sí, A mí me da la impresión que es como un documental sonoro de la banda. sí, O él de- lo es deliberado, Ujú. es deliberado, lo percibiste, nunca me lo habían dicho, sí es cierto. Y el disco recupera un aspecto oceánico que yo había utilizado por ahí en Rocío, como que son islas, ¿viste? Llegás a las canciones después de atravesar en una vas en el Contiki, no sé, estás yendo en una balsa atravesando un océano, y llegás a una isla, pero esas islas son de ideas. Ujú. Y sí, y en varias canciones, en cómo se ligan los temas. Supernatural como Rocío son dos discos que tienen mucho énfasis en el ligado. Su construcción es sobre el ligado. Supernatural, aunque un poco ensayado, estaba un poco ensayado, pero también lo hicimos en 3 días. Se mezcló también como en un año, igual que este. La diferencia fue que nunca habíamos ensayado nada para ir de lo que se grabó en disco. Rocío es un disco que hice en mi casa solo con un estudio móvil, en una vieja cúpula en la que vivía. Y sí, sí, sí. Que Se viene tenía como un disco. interferencias todo el tiempo, me entraba Radio Nacional en AM y FM a la vez. Y bueno, dije, bueno, lo cubro de un ruido parecido, Es muy ¿viste? íntimo, Rocío. Sí, 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 tiene esa cosa. Ese momento es una etapa muy distinta a la que tengo ahora. Ahí estoy, Operación Escuchar y Rocío son muy casi aislacionistas, te diría, sobre todo Operación Escuchar, ¿no? Rocío todavía tiene una idea de amor y Sí, todo eso. En Operación Escuchar son mitocondrias que no saben a quién pertenecen, están en otro. Es muy es celular, pero yo lo que en esa época, mi esposa, que ya vivíamos juntos, me regaló un telescopio y vivíamos en el centro de la ciudad, ¿no? Entonces el telescopio era tan bueno para no ser profesional, que el trípode captaba todas las vibraciones, claro. entonces no podía ni ver la luna. Y ella me dijo entonces, ¿sabes qué? Vos precisás un microscopio. Y fue y lo cambió por un microscopio que sacaba fotos aparte. En esa época era una cosa sensacional, sí, fotos como Claro. en fílmico. Sí, sí. Ajá. Y ese microscopio me dio Operación Escuchar. Pasaba horas, mi semen, mi saliva, la sangre, que trae fotitos adentro del disco.